Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Hablemos Derecho, por supuesto, ustedes ya saben, es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y difunde la cultura de la legalidad, la cultura, por supuesto, del cumplimiento de la ley. Hoy hacemos eso, por supuesto, tenemos un invitado especialísimo y además especialista en la materia de la cual vamos a hablar el día de hoy, que es la defensa de las injusticias o el combate a las injusticias por conducto del amparo. Hoy nos acompaña el doctor José Óscar Valdés, él es abogado constitucionalista, ustedes ya lo conocen, ya ha estado con nosotros en Hablemos Derecho y además es un experto en la materia constitucional. Doctor, un placer. Muchas gracias por tu invitación aquí a tu público, muchas gracias. Hombre, nos fue bien en el programa pasado, ¿no? Muy bien, gracias, tuvo buena recepción. Tuvo buena recepción y bueno, pues usted ha sido conocido y durante muchos años por la defensa de cosas, de asuntos de trascendencia importante, ¿no? La defensa siempre del justiciable y pues hoy en día se dedica a eso precisamente. Vivo del amparo, es la única mujer que me da de comer. Entonces me dedico nada más a la materia constitucional y a eso nos hemos dedicado, o sea, no llevamos juicios normales, únicamente amparos, controversias, todo lo que tiene con el Poder Judicial es a lo que nos dedicamos nosotros. Muy bien, ¿cómo fue que decidió dedicarse al amparo? Mira, primero que nada, cuando tú estás tomando tus clases como estudiante, te pintan la materia de amparo como lo máximo, como la maravilla y que todo camina solo y te dicen que el Poder Judicial, y después ya cuando te vas adentrando poco a poco, te das cuenta que sí es demasiado técnico, y con las reformas que hubo ahora a la nueva ley de amparo, son muy importantes. ¿Por qué? Porque se mete una palabra que antes no existía, que era la omisión. Y en ese momento ya recordemos que en materia civil las obligaciones, que la facultad que tiene un sujeto activo llamado acreedor, un sujeto pasivo llamado deudor, ante el cual el primero tiene la facultad de exigir al segundo una facultad de dar, de hacer o de no hacer en término de obligación, pues eso vuelve la omisión del amparo. Entonces ya puedes decirle a la autoridad que dejó de hacer o que no hizo. Claro. Entonces en ese momento ya entra el amparo y ya se hace un poco más asequible a las personas. Y eso es lo que es importante. Me refiero al amparo indirecto. El amparo directo sigue teniendo todas sus limitantes, pero el amparo indirecto es muy vasto. El amparo indirecto te permite pruebas extemporáneas, te permite pruebas supervinientes y que deben ser analizadas. Entonces hay mucho camino por recorrer todavía en la materia de amparo indirecto. Cierto es que los legisladores lo han querido acotar bastante, pero es muy poco la gente que se ampara realmente con actos de autoridad. Que es un tema cultural en nuestro país. Yo creo que sería importante decirles a nuestros amigos que nos ven qué es el amparo, contra qué se puede interponer, porque ciertamente mucha gente tiene la idea equivocada de que el amparo se usa para todo. Sí es una maravilla, sí es un salvavidas, sí es un instrumento jurídico importantísimo, pero no es para todo. El amparo solamente se puede interponer en contra de un acto de autoridad. Sí, lo que comentas es muy cierto, porque mucha gente se quiere amparar contra su jefe, ¿no? Sí, exacto. No, o sea, tiene que ser una autoridad. Y salvo que sea para que sea una autoridad, tienes que hacer algo que haga una autoridad. En este caso, que tengas alguna concesión, alguna paraestatal, que te permitan algún contrato donde supervises algo, pero depende de la autoridad, entonces haces actos de autoridad. Recordemos lo que pasó con la CFE, ¿no? Prácticamente que no hacía actos de autoridad para la Corte, pero se le cortaba su ministro, sí lo era. Claro. Entonces, de ahí te complican más y se te vuelve un trámite contencioso y no se te vuelve el amparo. La ventaja del amparo es que camina, pues yo creo que mucho más rápido que otras cosas, que luego no es tan rápido, porque luego sí son demasiado lentas las cosas, pero por lo menos vas a ver un análisis constitucional. Eso es lo que es importante. Y tienes dos vías, tienes la vía del amparo indirecto, tienes también la vía de la revisión, donde ya si un juez no te da la razón, 3 magistrados van a tener que revisar tu asunto. Ahora, lo que he estado viendo últimamente, porque es moda, es que los jueces ya votan todo, porque ya les da miedo. Como ahora ya está la judicatura encima de ellos y los derechos humanos y todo ese tipo de cosas, el juez prefiere mejor aventar el asunto sin estudiarlo y que lo hagan los magistrados. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque yo creo que también de una u otra manera sobreseer un amparo es denegar justicia. Claro. Aunque digan lo contrario, pero es que es cierto, si te están sobreseyendo porque no estudió tu asunto, pues es una denegación de la justicia. Y entonces tienes que esperarte a un colegiado en 3, 4, 5 meses más, te dé la razón que no te quiso dar un juez.
Cuando a veces era evidente, ¿no? Sí, es un hecho notorio que tenías la razón y no te la quiso dar. ¿Por qué? Pues porque simplemente no quiso, por flojera, por carga de trabajo, por lo que sea. Pero eso ya es muy común, ¿eh? Yo me he estado dando cuenta en las estadísticas últimas de la Corte. Es lamentable, el 70% de amparos que se sobreseen, el 60% en el colegiado se van para abajo. También puede ser que muchas veces el justiciable ya no sigue, ¿no? Dicen, no, ya No, pues ya no da la razón y ya te quedas ahí. Mira, ajá, yo tengo una lógica con el despacho que hemos tenido siempre. Es pelea el asunto hasta el fondo. Hasta morir. A morir. Pero lo importante es que también tienes que tener estrategias para poder pelear. Por ejemplo, yo creo que el derecho es lógico. Si debes, pagas. Claro. Punto. O sea, no puedes decir que no, es que debo, no va a pagar. No, no, no. O sea, a lo mejor vas a un artilugio o algo. Pero el derecho es lógico. Y que tus pruebas también sean lógicas. El amparo, estaba viendo las estadísticas, porque luego digo, cuando nos dedicamos a eso. De 100 audiencias constitucionales, solamente 3 abogados van a las audiencias constitucionales. Sí, es rarísimo. O sea, es raro que un abogado vaya ahí, sí, cuando puedes presentar testigos, puedes presentar pruebas, no lo haces. Entonces, ¿cómo quieres que el juez te dé la razón si no vas? Si no le aportas los elementos. O el juez está ciego, por completo, eso sí es cierto. En la materia de amparo el juez está ciego, la expresión penal te la va a soltar en materia penal porque no tiene más elementos, ya luego va a ver si está o no está la definitiva. En materia administrativa tarda más, porque primero va a ver si el acto reclamado es cierto y si, pues si no contraviene a ninguna disposición de la moral y de la ley y te la entrega. Pero tienes tú que darle los elementos para que te la conceda. Nosotros lo que más peleamos en amparos son las suspensiones, porque esa es la base del juicio de amparo. Si te niegan la definitiva, pues te van a negar el amparo. Y mucha gente lo que no hace es pelear. Recuerden que son 2 cuadrinos independientes. Sí, son diferentes. Y lo que pasa en uno no pasa en otro. Y ahora hay muchas ocasiones en que hay actuaciones que en el incidental no están en el principal, ¿eh? Así son. O sea, y ya me ha tocado asuntos, por ejemplo, que otra te dice acá que no y acá te dice que sí. Entonces tienes que pedirle copias certificadas y exhibirlas. Y a veces pues eso cuesta trabajo, o el abogado le da flojera. O tú piensas, es el mismo juez, el mismo secretario. No, pero no. No, son cosas completamente distintas. A pesar de que pueden ser hechos notorios, pero van por cuerdas separadas, ¿no? ¿no? Entonces mucha gente no lo entiende. Y luego dicen, no, pero es que en el principal aquí estaba la prueba y el incidental no. Pues es que el juez tienes que decírselo. Y si no se lo acuerda, pues te vas a la queja. Oiga, señoría, pues el juez me está dejando en estado de indefensión, le presenté tales pruebas y no me las quiere analizar. Entonces tú tienes que llevar exactamente el proceso, tienes que dar al juez de la mano. Los amparos no caminan solos. Y otra cosa también, acuérdate que mucha gente decía amparos de formato, hasta te los vendían en la papelería, sí, ¿no? Casi. Sacabas tu machote de 2 hojas, lo firmabas, lo aventabas y lo presentabas, o sea... Es una barbaridad eso, ¿no? Es una burla. Yo creo que lo que tienes que hacer hasta con tu cliente es tener la certeza de que realmente tomas un asunto y que lo puedas ganar. Y serle honesto, ¿no? Oiga... Que le digas el alcance. Oiga, el alcance va a ser lo voy a pelear, no le veo muchas posibilidades, pero que se lo digas. Exacto. A que le digas, no, lo vamos a ganar, no, espérame. ¿Por qué? Porque depende de un criterio de un juzgador. Y a mí me he topado con mucha gente, por ejemplo, muchos abogados, que dicen, es que tengo la razón. No, eso es lo que tú piensas. Vamos a ver lo que tiene el juez y vamos a ver lo que te contesta la contraparte. Claro. Pues tampoco están mancos. Claro. Y en base a eso vamos a ver qué estrategia van a seguir. Hay mucha gente, por ejemplo, en materia mercantil, que te da una sola versión de las cosas. Y ya cuando ya viene la contestación, oye, ¿por qué no me dijiste? No, es que no, o sea, al final de cuentas, si me has dicho las cosas como son, buscamos una estrategia, pero aquí sí. El amparo es un arma también de doble filo, porque avientas el boomerang, pero si lo tienes más se te regresa y se te puede negar el amparo, y entonces pierdes una gran oportunidad de enderezar un asunto. Y eso muchos abogados tampoco lo vemos con los clientes, decirle, oiga, dígame la verdad. El abogado, yo siempre les digo a mis clientes y a mis alumnos que el abogado es como el cura, ¿no? Sí. Para los que sean religiosos, hay que decirle las cosas. La verdad, siempre la verdad, como sea. Porque es lo que te va a sacar adelante. Exacto. Si no, con la verdad, pues, ¿qué puedes hacer? Estás como el médico, le das una medicina para una cosa y resulta otra. Y el abogado, tienes muchos elementos para hacer un buen amparo. Yo creo que ahorita ya te puedes auxiliar de peritos, de psicólogos, de médicos, de forenses, de especialistas, de lo que sea, para que presentes dictámenes. A nosotros nos pasó algo muy chistoso en el amparo de la gasolina. Todo el mundo nos decía, no, es que la gasolina es cara porque es el precio internacional. Y lo siguen diciendo, es una barbaridad. Cuando nosotros presentamos estudios de países como Bolivia, como Costa Rica, como Perú, como Argentina, que no tienen petróleo, ¿y por qué tienen gasolina barata? Porque en México nos cobran el 40% de impuestos por la gasolina.
Y decíamos, oye, a mí me debe ser mucho más barata porque yo doy petróleo. No, es un país petrolero. Pues no, entonces es el 40% todavía, y el gobierno tiene un 30% de utilidad más porque tenemos petróleo. Entonces, si tú la vieras fría, en lugar de estar a 20 pesos el litro de gasolina, tendría que estar a 9 pesos ya con ganancia para el gobierno, cosa que no está pasando. Por eso cuando comentan ahora que todo el mundo está diciendo, no, pues es que el gasolinazo, pues ustedes lo votaron. O sea, por cada 1,000 pesos, 400 pesos son impuestos. Claro que se puede bajar, solamente que el gobierno no quiere sacrificar su gasto corriente, Claro, claro. así que lo paga el pueblo, no nosotros, ¿no? Y eso lo vas demostrando, demostramos, por ejemplo, en un amparo contra la Profeco, un amparo contra Economía por la Secretaría, por el agua, por las botellas de agua. Yo alegaba, ¿cómo es posible que en la Ciudad de México, en la misma Ciudad de México, las botellas de agua te valgan en una delegación 4 pesos, y otras te valgan 20, otras 25? Espérame, si es el día de la Ciudad de México. Y resulta que nos contestan que la Profeco no pone los precios, solamente los verifica, que esa es facultad de Economía. Y Economía desde hace 20 años no pone precios, los pone Walmart. Ah, sí. Sí, por la competencia. Que no están, las prácticas monopólicas en México no están prohibidas por la Constitución del artículo 28. ¿Y dónde está la COFESE? Ah, no, dice la Profeco, esa es bronca de Economía, no es bronca de nosotros. Se echan la bolita. Se echan la bolita. Entonces, a ver, espérame, entonces, ¿cómo vas a sancionar a alguien si tú no pones los precios? Por eso nunca vas a ver sanciones prácticamente contra centros comerciales grandes, porque la Profeco no pone los precios y Economía tampoco. Entonces, ¿cómo puedes sancionar a alguien cuando tú no pones los precios? Sí, esa idea de libre mercado que a veces es un descontrol y que siempre el perjudicado va a ser el consumidor. Esa es la realidad. Entonces, cuando ya metes este tipo de amparos contra el consumo, todos somos consumidores, y te vas enterando de cómo están las cosas, dices, oye, pues es que esto es una barbaridad. Entonces, el amparo te sirve para eso. El amparo como tal, pues todos crecimos desde las carreras de estudiantes de Derecho, pero nosotros crecimos con derechos y garantías individuales. Sí. Ahora son derechos fundamentales, Ya ¿no? son derechos humanos. Ya son derechos humanos, ya son derechos fundamentales, ya hay control difuso, control de convencionalidad, ya hay interés legítimo, que la Corte no la quiere entrar en interés legítimo de lleno. Que ese es un gran tema, ¿eh? Se le barre. No, la Corte es muy miedosa, en ese sentido no quiere entrar. Inclusive, si recuerdas, en época de Felipe Calderón se vio una figura también que es similar a la del amparo. Ya te doy el término correcto de la figura que se hizo, pero cuando hablamos de que en la Corte teníamos que tener interés legítimo, pues era prácticamente para que grupos o entidades pudieran impugnar en materia de amparo. Pero interés legítimo, la Corte lo ha malinterpretado y no quieren entrarle al tema. Entonces solamente sigue estando entre el interés jurídico, ya no el legítimo o el difuso. Lo cual implica que menos amparos se puedan promover. Es correcto, se pueden promover menos amparos, y entonces sí se pone más complicado el asunto, porque entonces cierran el círculo, cuando yo creo que el amparo debería ser abierto. Exacto. Y proteger los mayores derechos que se puedan. Por ejemplo, en ese caso del interés legítimo, es un acto de autoridad que no vulnera mi esfera jurídica directamente, sí, pero que indirectamente podría hacerlo, ¿no? Se usa, o se podría usar para el medio ambiente, ahora lo usamos más para el medio ambiente, pero mira, el asunto más relevante se dio en el Estado de México contra el famoso Nevado de Toluca, y se dio un interés, un amparo por interés legítimo, lo dio una juez que hoy es magistrada, la hija de la ministra Olga Sánchez Cordero. Pero el asunto fue que cuando van a la revisión, y cuando se lo jala a la Corte, te dice que no, porque no viven ahí, y porque esto el grupo lo había hecho un grupo ambiental de la Ciudad de México y que no les afectaba. Porque no viven ahí. Espérame, o sea, si estás hablando de que el interés legítimo es algo que te afecta, no en tu esfera directamente, pero aleatoriamente, pues digo, pues el área es de todos, ¿no? Entonces barrieron y tumbaron la primera sentencia y restringieron el interés legítimo a que vivas en la zona. Cuando dices, ¿cuándo se va a amparar un campesino en su zona si no conoce la ley? Claro. Los grupos ambientales lo hacen, ¿por qué? Porque sí tenían razón para estarlo haciendo, porque un pulmón tan grande como era el Nevado de Toluca, pues se lo podían privatizar, le iban a quitar gran parte de los bosques, los iban a talar, y eso es lo que ellos no querían. A final de cuentas cambiaron el uso de suelo del Nevado de Toluca, y ahí se quedó, y ahora ya lo pueden explotar. Entonces ha sido una mutilación terrible de nuestros bosques. Ahora ahorita lo que estamos haciendo, preparando, es el amparo contra el agua, que decían que era una mentira, que porque las cuencas las estaban arreglando para que tuviéramos más agua. Fue nota hace unos meses y la verdad es que es un tema gravísimo. Muy grave porque el agua es un derecho humano.
Ahora, ¿lo puedes concesionar? Sí lo puedes concesionar. El asunto aquí donde está pegándole más es de las comunidades agrarias. Te voy a explicar por qué, que es lo que la gente luego no entendía. Primero que nada es porque los decretos están diciendo que solamente van a respetar los títulos o concesiones que estén vigentes. ¿Y esto qué significa? Si están vigentes los títulos o concesiones va a estar muy complicado. ¿Por qué? Porque en este año se vencen todas las concesiones. No las van a renovar. Si no las renovan, entonces, ¿cómo crees que la gente va a poder hacer algo para defenderse si no tienen la concesión? Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Pues te van a quitar tu pozo artesiano, te van a quitar lo que tengas, se lo van a dar a una gente para que pueda esa gente llegar y concesionarlo y te van a vender el agua. Eso es lo que sigue. Pues hay que hacer algo al respecto porque pues es un asunto muy complicado. En vía de amparo, un ciudadano puede combatir esa situación. Sí, claro, o sea, yo creo que aquí, digo, en el caso del derecho al consumo es muy importante y lo más importante es que es un derecho humano. El agua ya es un derecho humano, no es y si recordamos el artículo, dice que todos tenemos de memoria, las aguas, territorios son de la nación, entonces entiende que el agua es de la nación, que la puede concesionar, sí la puede concesionar, pero no me puedes a mí privatizar un derecho humano. Incluso en México hay gente que no tiene agua. Claro. Hay gente que está llegando por goteo o no le llega y le mandan pipas y se las venden. Y se las venden, cuando no debería. Cuando no debería, o sea, eso es lo que la gente debe de pelear. Y eso es también lo que tiene que hacer la autoridad. Entonces yo creo que lo importante, ahora que viene esta elección, que vamos a elegir un nuevo destino para México, yo creo que lo importante que la gente tiene que preguntarse es qué país queremos. Yo creo que queremos un país de derecho, queremos un país de leyes, queremos un país donde no hay impunidad. Y sí queremos que el Poder Judicial sea completamente independiente. Esa va a ser la base y es el éxito de un país. Sí, porque siempre se dice que la autonomía de los poderes, la independencia, pero la verdad es que ahí están metidos y es parte de lo mismo. Hay línea, ¿no? Es parte de lo mismo, o sea, mientras el Poder Ejecutivo nombra a los ministros de la Corte, o sea, son eso apéndice. Y lo vas a ver en los paros y en las sentencias que les han hecho en la Suprema Corte, ¿no? O sea, realmente no hay una sentencia que ponga al presidente contra la pared. Cuando un juez lo ves en Estados Unidos, o sea, hay jueces que combaten a Trump de lleno. En México se puede, claro que se puede. El juez tiene facultades, claro que tiene facultades. La cosa es que quiera hacer lo que se aventure. No lo hace porque sabe que pues, va a llegar al Consejo de la Judicatura, lo van a empezar a investigar o lo pueden hasta destituir. Pero un juez tiene poder para ampararte contactos del presidente de la República, punto. Está en la ley de amparo, no estamos inventando. Para eso se hizo. Si lo ves más románticamente, yo lo que siempre leo en mis amparos es que en todos los poderes judiciales afuera ves ahí una placa que dice que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal de justicia y lo ampare. Y Ario de Rosales, Michoacán, 1823, el siervo de la nación, José María Cipavón. Bueno, eso en teoría está a todo dar. Y en la práctica, ¿cómo estamos? Ahora, la figura de amparo como tal en la fórmula Otero, y que fue muy importante, pues prácticamente sigue todavía vigente, cuando ya deberíamos de sobrepasar eso. Sí, el hecho de que la resolución de amparo solamente le beneficia... Te proteja al que lo ingresó. O sea, eso también es una aberración. Ahora, en otros países del mundo... Ya están los efectos ya están diferentes. Y mira, el amparo pues, en México vamos a llamarlo así, se institucionalizó, ¿no? Es una figura jurídica mexicana muy brillante. Y ya en otros países ha avanzado mucho más que en nuestro país. O sea, aquí ya se aquilosó. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos modernizar nuestras leyes, una constitución y brindar más cosas. Ahorita con el famoso principio pro homine, que es el que deben de analizar los jueces de las sentencias, muchos no lo hacen. Que eso implica que en caso de una resolución siempre hay que aplicar, en caso de duda o en todos los casos, lo más favorable a la persona, ¿no? Es correcto, es el principio pro homine, que en México lo conocíamos como lo que beneficie más, ¿no? Sí. Pero en este caso ya es un principio internacional y lo más importante, tenemos más de 170 tratados internacionales, solamente invocamos uno, o dos, o tres. Cuando los jueces y todas las autoridades están obligados a hacerlo valer. Obligados. Ahora, aquí hay algo que yo creo que la Corte sí se le barrió, más bien no se le barrió, sino sí lo quiso hacer. Cuando vino lo famoso bloque de constitucionalidad y la supremacía constitucional, que es de que si un tratado internacional contraviene la Constitución, prevalece la Constitución. Hay un error gravísimo, ¿por qué? Porque el Tratado de Viena te dice que los tratados internacionales son arriba de la Constitución. Por eso cada que te vas a un juicio en las Cortes Interamericanas lo vas a ganar. ¿Por qué? Porque primero tienen que prevalecer el tratado internacional y no tu Constitución. Claro. Entonces en México aquí lo que la Corte no quiso entrarle al round es que suben los tratados porque entonces perdería muchos asuntos la Suprema Corte
Entonces, no, pues ya si te vas a la cuenta americana es tu boleto, ¿no? Sí, la Corte dijo que siempre va a ser un tratado internacional o están al mismo nivel, pero si la Constitución en un apartado específico contradice o dice lo contrario, se aplicará lo de la Constitución. Es que correcto. Fue un Sí, retroceso, eso fue. Ahora, ¿de dónde viene todo este asunto? Que eso es lo más delicado. Si tú lees, y ojalá que la gente que nos escuche lo haga por curiosidad, si tú googleas las enmiendas de Estados Unidos y lees nuestra Constitución, te vas a llevar una desagradable sorpresa. Clonamos los artículos de la Constitución norteamericana. Están clonados. El artículo 123 y el artículo 6 de la enmienda de la Constitución de Estados Unidos exactamente es el mismo. Párrafo por párrafo, coma por coma. Solamente que allá le quitaron, no le pusieron una palabra que más bien allá en la traducción, aquí no la quisieron poner. En Estados Unidos, desde 1873, sale de supremacía constitucional. Fíjate desde cuándo. En México eso no existe, apenas lo acabamos de ver en 2013. ¿Para qué es como andamos atrasados en leyes en México? La otra, no hemos tenido un caso tan relevante como fue el caso de Madison contra Marbury en Estados Unidos, que es donde nace realmente la supremacía constitucional. Está en su constitución en México, clonamos el artículo, pero no pusimos la palabra. Pero si vas a un día así por curiosidad, alguien que no tenga nada que hacer o que tenga un día libre, métanse a las enmiendas de Estados Unidos, vean las enmiendas y luego lean su constitución. Y yo decía, bueno, pues decían que no, que era la más avanzada del siglo, que eran hombres brillantes, y si nomás se la fusilaron. Sí, hasta los nombres de instituciones, ¿no? La Suprema de Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Hasta el nombre. Ajá. Pero de veras que yo crecí con eso, o sea, que hicimos, no, hombre, los del 17, brillantes constituyentes que venían, y ve el poema que hicieron, pero cuando ya te especializas más y ves las constituciones y las comparas, dices, espérame, o sea, esto es un clon de la norteamericana, de la española y de la francesa, pero aparte, mal traducidas. Además, ¿no? Mal traducidas, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues todo lo que la gente hizo, se sentó, sacaron cosas de todos lados, la enmencharon, la parcharon y la aventaron. Entonces, para su momento fue un exitazo, pero fue la primera revolución social del siglo. Sí, pero lo que no nos comentaron es que la habían sacado de parte de Estados Unidos, de parte de España y de parte de Francia. Claro. Y hoy tenemos una constitución de 130 artículos y 962 enmiendas, o sea que es muy complicada. Ya serían 7 constituciones más. Yo creo que lo que tenemos que ponernos es hacer una constitución en donde quepamos todos, porque el país ha cambiado. Recuerda que veníamos de una lucha armada, veníamos de más de 1 millón de muertos, veníamos de un pacto de caciques con todos los generales. Todavía después de esa época, para los 2000 años que no lo saben, pues hubo un movimiento muy fuerte en México donde el clero se opuso a que le aplicaran la Constitución y nace el movimiento cristero en todo el Bajío, que nació aquí en la Ciudad de México con la muerte del Padre Pío, allí enfrente al movimiento Benito Juárez. Para la gente que le gusta la historia, pues ahí fue donde empezaron la guerra de los cristeros, con la muerte del Padre Pío. Y es un país interesante de historia, pero la gente no lo conoce. Y eso luego lo que es grave. Dicen que la gente que no conoce las cosas, de hecho, a repetirlas. Fíjate que fui a Chile, era muy joven, y me quedé impresionado en el estadio donde fue el primer bombazo contra Allende. Y ahí está el bombazo, tú lo puedes ver, está ahí. Oye, ¿por qué no lo arreglan? Porque hay una frase, hay una frase que te dice, para que no se nos olvide lo que pasó y no lo volvamos a repetir. Y ahí está el bombazo y ahí está la placa. Y aquí donde están las placas del 68. No, y tantas más, ¿no? Y tantas que han pasado, ¿en dónde están? Ayotzinapa y... Bueno, pues acaba de tocar un tema gravísimo, o sea, digo, la sentencia de Ayotzinapa, por ejemplo, reciente. Que a mi juicio los magistrados, y siempre lo he dicho, legislaron, porque no puede ser que pases por encima del artículo 21 del Ministerio Público y le obligues a que haga una comisión de la verdad. O sea, espérame, o sea, ahí ya te excediste. Obviamente, porque tú nada más en la materia de amparo tienes que verificar sobre lo que está en el expediente. Nada más. Sí, no te puedes salir. No te puedes salir desde ese margen. O sea, a ver, ¿de dónde me sacas la comisión de la verdad? Espérame, ¿quién te la pidió? ¿Cómo está? Facultad, ¿Con qué facultad constitucional? Ahora, le ordenas a la CNDH, por favor, son autónomos. Pues ahí también te das cuenta que es una barbaridad. Y luego hacen estos tiempos electorales donde causas más confusión. Sí. O sea, y ahí es donde te preguntas, bueno, ¿qué la Corte no tiene gente especializada que tienen que revisar las cosas? Primero te das cuenta que es algo terrible. Lo terrible es de que los magistrados se exceden en las cosas y luego tienen que componerlas otra vez.
¿Por qué? Pues porque ya va el incidente de la PGR que todos decían, no se va a poder. ¿Cómo no se va a poder? O sea, si es imposible de cumplir. Nadie está obligado a lo imposible, pues es un principio del derecho. Y también me he dado cuenta que muchos magistrados luego conmigo se molestan, te voy a explicar por qué. Porque son muy cuadrados. Un magistrado nada más te sabe lo que sabe en el tema del cuadrado y de ahí no lo vas a sacar, porque es lo que hace todo el tiempo. Pero cuando ya le pones elementos de prueba, cuando le dices que otra cosa que tienen que hacer, se molestan. Y le decía, a ver, señor magistrado, yo creo que no nos hemos entendido. La chamba de ustedes es ver si yo tengo o no tengo el derecho. La mía es exigírselo. Usted, haga o no haga, usted come. Yo si no gano mi juicio no como. O sea, yo dependo de un cliente. Vemos puntos de vista completamente diferentes y al final de cuentas, gracias a los abogados litigantes se hacen las jurisprudencias, no gracias a ustedes. Claro. ¿Por qué? Porque uno pugna por decirle, oye, está mala la interpretación del magistrado, me vas a disculpar. Y le metas elementos a la corte, ¿para qué? Para que estés peleando otro asunto y se haga una interpretación correcta de la ley. Y eso mucha gente no lo sabe. Pero eso no es de los magistrados, de los jueces, es de los abogados, que están ahí, que presentas pruebas, que le dices, que estás yendo cada rato. Tienes que ser incómodo. Yo cuando he ido a juzgados y me ven que pido expedientes y otra vez y copias. Ahí viene otra vez. Ahí otra vez. Y dice, sí, porque a ver, yo vivo de esto. O sea, usted está aquí a todo dar y pues usted no hace nada, le pagan. Yo no. Claro. Yo me tengo que estar conveniente con un asunto ganado, no con decirle, pues fíjese que lo intentamos, ¿no? O sea, esa es la diferencia cuando te vuelves un abogado litigante o cuando eres un académico. Yo en todos los medios cuando he combatido mucho, mucha gente me dice, no, es que Ciado Carbonell. Dije, a ver, yo lo conozco y es un gran hombre, es un excelente compilador, pero quiero que se vaya a un juzgado, sí, a un tribunal, que se ponga contra un juez. Quiero ver sus sentencias, sus resoluciones, sus alegatos, y ahí vas a ver si es bueno. Luego me decían, no, es que Diego Fernández se va a ser excelente abogado, ¿y sus sentencias? Yo le conozco una. ¿Dónde están sus sentencias? Él es bueno, ¿por qué? Porque está en el poder, se lleva con los magistrados o con la procuraduría y saca los asuntos negociados. No, sácalos conforme a derecho, peleándote contra el magistrado, peleándote contra la procuraduría, peleándote contra el MP, peleándote contra todo el mundo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido eso. ¿Cuál es lo que nos ha dado éxito? Pues que estamos peleoneros, pues sí, somos liosos, pues sí. Yo me metí a la carrera porque pues jugué americano y me gusta la confrontación. O sea, si no eres abogado y si te cae un asunto y llegas ahí miedoso y señoría, no. Yo siempre que yo no llego a ver si puedo con el juez o con el Ministerio Público de Negociación, con todo respeto, vengo a ejercer esto, está en las facultades. Considero que tengo la razón. Yo creo que tengo la razón, analícelo y usted me dice. Si no la tengo, no me la dé, nada más le quiero pedir un favor. Sí, le voy a combatir el asunto. Ahora que estamos con los criterios de oportunidad en el nuevo sistema adversarial, que es en cualquier momento que lo pueden usar, te dice el MP, déjeme consultarlo. Pero si está en tus facultades, ¿qué vas a consultar? ¿Con quién? Si tú eres el autónomo, tú tienes que determinar, no, es de qué tal si la señoría no quiere. Dije, a ver, si no es que quiera. Ahora, si se entiende que en el sistema adversarial lo más importante es la reparación, y ya te traje el acuerdo donde hay una reparación, pues usted que todo por ahí, ¿para qué lo vas a judicializar? Se acabó el asunto. Claro. No, déjeme verlo. ¿Y sabes por qué lo hacen? Por corrupción. Para que te canses, para que hasta abras la boca y le digas, oiga, pues ayúdeme, ya que digas la palabra mágica. Yo le digo a mis alumnos, abogado que llega a ver a NP a ver qué podemos hacer, desconfíen del abogado. Abogado que llega a decir un licenciado, con todo respeto, aquí no sé mi promoción, y espero el acuerdo, sabe que se la vas a pelear. Y sabe que si el MP se sale o el fiscal se sale de la raya, te vas a ir a la contaduría. Nosotros hemos suspendido a jueces y magistrados. ¿Por qué? Porque decimos, oiga, si le estamos pidiendo esto y usted no lo acuerda, pues me está dejando en estado de indefensión. Que a veces luego el cliente tampoco lo entiende. Pues oiga, ¿por qué suspende al juez? Porque no me está dando la razón y porque le están dando la contraparte. Eso es lo que luego da coraje. Cuando le digas, en nuestro caso, como nosotros contra el gobierno, tenemos que estudiar más los asuntos. ¿Por qué? Porque sabemos que el juez está cargado del lado de la autoridad, no está al lado de nosotros. Y entonces tenemos que ser impecables en lo que le vas a presentar, para que lo exhibas. Si no te da la razón, digas, oiga, si fui muy claro en el planteamiento. Y no de la razón, entonces impugnar y tener los elementos. El consejo de oro para los abogados que a mí me costó mucho trabajo aprenderlo. Hoy estoy cursando mi tercer doctorado en constitucional. Y nos dan clases jueces y magistrados. Y un ministro de la Corte, no digo el nombre, pero un ministro de los que sí saben derecho, nos dice, a ver jóvenes, ¿cuál es el éxito de las demandas de amparo? Ya sabes, todo el mundo. No, los tratados, la invocación. Dice, no, joven, que sean simples.
Hay abogados que le meten palabras rebuscadas, y si me paso más buscando en el diccionario qué fue lo que quiso decir, e interpretando su demanda, y entonces como ya me perdí porque ya no le entendí, pues si no le entiende el juez, no le va a entender el magistrado. Hagan las demandas tan simples que la gente que no conozca derecho las entienda. Claro. Porque el abogado luego se mete en cada palabra rebuscada que ya se perdió. Y hay abogados que piensan que me van a marear o que van a marear al juez. Aquí no vas a marear a nadie. Nadie va a estar vivo en viernes. Si no eres claro, te lo van a negar. Y si no te pido la aclaración es porque, a ver, cuando veo uno la demanda del abogado, a ver, ¿qué es lo que me está pidiendo? Ah, no, sí tienes razón. Te lo dice el secretario, señora, tiene razón. Ah, vamos a ver. A veces que luego te hablan, oye, no se lo concedas. Y espérate, pues tiene la razón. Me está pidiendo esto y me está pidiendo pruebas, te lo tengo que conceder. Y hay abogados que hacen amparos y luego dicen, híjole, a ver cómo viene el proyecto. Espérate, pues cómo viene el proyecto. Si ya lo presentaste con tus pruebas, tienes que ganar el asunto. Si no le presentaste pruebas, pues obviamente estás en el volado, pues a ver qué dice el magistrado. No, pues sí. Y eso es el 80% de abogados, ¿eh? A mí me han buscado, pero dicen, oye, ¿cómo va mi asunto? Digo, ¿qué hiciste? No, pues es que me envió un palo en la primera instancia, en la segunda voy al amparo. Dije, pero a ver, déjame ver tu amparo. Y cuando ya ves el amparo, le dices, oye, te faltaron pruebas. Y es directo, ya no se puede hacer nada. Obviamente que esta, pues lo vas a perder. Seguro. O bueno, a menos que aplique, a menos que casi nunca ahí que te pongas ahí la suplencia, alegatos ¿no? de oído y que les digas que te ayude porque se te pasaron las cosas. Pero eso ya es tu cabildeo. En Estados Unidos hay despachos de cabilderos, no tanto de abogados, sino despachos que llegan, te cobran por cabildearte el asunto. Sí, son dos el trabajos. Famoso lobby, sí, el lobby, claro. El famoso lobby jurídico. En México, pues el abogado es el todólogo, ¿no? Sí. Es el que va y hace, pero pues en este caso lo que tienen que hacer es eso. Entonces las demandas que sean simples, que sean claras. Esa es una excelente recomendación, ¿no? Porque la verdad es que nosotros lo vemos también todos los días. Las demandas, las contestaciones están llenas de pues muchos, incluso tecnicismos, incluso latinajos, Sí, ¿no? sí, o sea, te evitas unas frases domingueras. Ajá. Yo he leído varias frases domingueras que dicen, bueno, ¿y qué quiere ser el abogado? O hay gente que se quiere pasar de culta y quiere impresionar al juez. Y me dicen mis amigos, un día me mandó a llamar un amigo y se ven, y me entrega una demanda de un ejecutivo mercantil y me dice, ¿le entendiste? Le dije, no. Me dice, yo tampoco. Dije, ¿qué va a hacer? Dice, no, pues lo va a votar, me dice. Claro. Ya que se hagan bolas los magistrados. Me dice, ya saqué mi diccionario jurídico y no le entendía al abogado, me dice, porque me está diciendo frases que, pues yo ya Nada que ver, ¿no? ni las entiendo, me decía el magistrado, yo no hablo latín, o sea, soy mexicano. Este cuate me aventó un chorizo ahí, que se aventó como 7 lenguajes en latín, con unas frases. Me dice, oye, me están dando principios pues que ya son contrarios a la reforma constitucional, porque tengo que ver lo que más le beneficia. Dice, y eso no está. Y no, pues está complicado el tema. Muy bien, doctor. El tema y el mensaje es a los abogados que hagan buenos amparos demandas, simples, sencillas, que sean claras. Eso es lo más importante. Y lo más, yo creo que otro dato también que me dieron, y que eso es muy importante, es cuando tengas una demanda de amparo, busca un precedente, que es lo que no buscamos. Ya ahora con la internet, y ahora con la pues corte es muy rápido, porque fácil. Si bien es cierto que no hay analogía, lo que sí tienes que ver si hubo un criterio que te convenga de la corte, aunque es un criterio viejo. Y lo más importante es que ahora con la convencionalidad, busca en las cortes de América Latina si hay algún precedente que te dé aire y que te diga que estamos bien. Y en ese momento te vas a tener luz. Entre más luz tengas para tu demanda, mayor probabilidad. Dicen que lo que abunde en derecho no perjudica. Yo cuando tengo demandas se las mando a mis amigos, digo, a ver, avientes un agravio. Y en el despacho hacemos ejercicios, a ver, ustedes son los del diablo, nosotros somos los buenos. Y a ver, échenle. ¿Por qué? Pues para que tengas luz por donde te van a pegar, ¿no? Claro. Y así es como de repente armas equipos internos y ya cuando vas con tu demanda, vas con el argumento que sabes que va bien armada. Y que tengas una defensa, una estrategia legal, que es lo que sigue. Hay demandas que en la primera instancia las vas a perder, pero preparas la revisión. Claro. Y ese es el éxito de las cosas, que prepares las cosas que hagas, no que las avientes al aire. En México hay una idea de, no sé si es una sumisión o falta de cultura
de quejarse. El mexicano muchas veces deja pasar las cosas y yo creo que es un error. Nosotros siempre hemos comentado que hay que defender, hay que ejercer nuestros derechos y lo podemos hacer pues, en vía de juicio, en vía de amparo, por supuesto, en su momento, si es que hay una violación a derechos humanos y es oportuno ya presentarlo, pero yo creo que el mensaje sería que la gente no se deje, ¿no? Que la gente haga lo que tenga que hacer, ¿no, Mira, doctor? yo creo que la materia de amparo tiene que ser más asequible para todos. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que sea accesible para todos. La asequibilidad lo vemos abogados en un término jurídico, ¿no? En una palabra dominguera para que es bien con el juez. Pero al final de cuentas la gente tiene que entender que tenemos que defendernos. Si nosotros nos defendemos, la autoridad va a entender que tenemos una inconformidad. En el caso de la gasolina, ¿qué fue lo que nos pasó? Logramos 350,000 demandas en todo el país, un poquito más allá. ¿Sabes cuántos automóviles hay en la Ciudad de México? Hay 9 millones. Digo, 350,000 es nada. A nivel república es menos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que yo quería era que la gente se amparara a lo bestia. Y hubiéramos presentado 6 millones de amparos. ¡Colapsa este sistema judicial! No había esa capacidad. Y en ese momento ya creas un problema político. Sí. Dicen, oye, que habrá que atender. oye, ¿no? a ver, esto ya no es parte de la corte. A ver, legisladores, échenle un ojo aquí porque espérense, me están quebrando el sistema. Eso es lo que la gente tiene que hacer, cuando se vea su inconformidad. Mira, y con un cauce legal, porque claro, eso es un mira, derecho constitucional. yo no quise, digo, hacer un movimiento muy interesante, un movimiento, yo empecé en el primer amparo, lo regalé, luego ya mucha gente más se sumó, y luego se hizo un movimiento pues que fue de las redes sociales. Yo no quería que se iban a marchar, y seguimos como a 4 o 5 marchas. ¿Por qué? Porque no nos hablamos absolutamente nada. Una autoridad te va a hacer caso cuando un juez le diga, estás mal. Y yo creo que estamos en un país de leyes. No le quitas a nadie su derecho al trabajo, de que le vayas a parar la reforma o le pares las calles y digas, ya me quedé aquí encerrado, es molesto. Sí, que a veces ni siquiera afectas nada, a los ¿no? demás. Yo hice la primera marcha de abogados, vi un amparo que fuimos por la acera, de Benito Juárez a la corte, nos fuimos todos por la acera, para no afectar a nadie, pues también dan cuenta, respetan la Constitución, y que la gente entienda que la medida de amparo es para eso. Esos de países civilizados que perecen los tribunales. Lamentablemente, si hacen falta abogados, si hacen falta buenos abogados. Con todo lo que digan que hay muchos, no, yo no creo que haya muchos. Yo creo que hay pocos y buenos. Pero lo que tenemos que hacer es que los jóvenes entiendan que si le alegamos al gobierno por la vía legal lo que están haciendo, tenemos armas. Y el amparo sirve para eso. Y con la palabra omisión, pues ya la hiciste. O sea, hay una gran hay oportunidad de todo. ahí, sí. El que diga autoridad te puedes amparar, hasta con el policía de la esquina. Sí. Ya te puedes amparar. Y la gente tiene que entender eso. Lamentablemente no ha sido tan amplio como en casos de autoridad, porque todavía ahí está muy restringido. En otros países sí se da. Por ejemplo, en España, el famoso mínimo vital de las empresas ya se da para las personas y para las empresas. En México no. Únicamente es para la persona moral. Cuando sabes que una persona moral se compone por ciudadanos y por personas. Y para mí es lo mismo, pero bueno, la Corte no le ha entrado al tema todavía. Todavía estamos en pañales. En el sistema adversarial, para que tengas una idea, en la 10ª época en lo que se está iniciando, apenas hay 10 precedentes, no hay ninguna jurisprudencia todavía. No, pues hay que empezar a promover. Hay que empezar a promover, ¿por qué? Pues para ver la interpretación. La primera que yo hubo, que ahí sí ya fue jurisprudencia, es la famosa detención, que era la primera calificativa que había en el juicio adversarial, la calificativa de la detención, que ya se da como legal, aunque no tenga sobre la aprehensión por la fragancia, ¿no? Que eso ya estaba en la Constitución también. Pero bueno, ya está la interpretación. Ese tipo de cosas se lo hagan por los abogados, por las promociones de los abogados, porque llegas y lleves tu asunto hasta las últimas. Y ahora si pierdes en México, pues prepara tu demanda para la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque allá sí lo vas a lograr. Eso es lo que yo creo que nos hace falta en este país, esa cultura de echarle para adelante, de sí se puede. Me decían mis amigos, si así como corríamos un gol de la selección, corríamos una injusticia, seríamos otro país. No, seríamos otro país. Dice, pero pues aquí lamentablemente, ¿no? Aquí estamos todavía en pañales en ese sentido. Ojalá que hubiera más foros de debate. A mí me gustaría ver un foro de debate que nunca se ha hecho entre ministros de la Corte y abogados postulantes. Uy, estaría maravilloso, pero es difícil que se... No se prestan porque pues, obviamente les vas a apoyar la corona porque los vas a exhibir. Pero se entiende que si yo fuera ministro de la Corte, yo sí le entraba, a ver, échenle. Se entiende que llegaste ahí por capacidad, porque sabes. Claro. Y entonces compártenos tu capacidad. Eso será lo importante. En Estados Unidos los ministros debaten con los postulantes, te permiten ese acceso. Las barras de abogados son para eso.
Los invitan a desayunar y les preguntan y hacen palabras incómodas y no veanlo en YouTube. O dan conferencias en las universidades y abiertos los ministros de la Corte de Estados Unidos y les preguntan lo que no y contestan, ¿eh? Aquí en México los de la Corte, te das de cuenta que es decir, la Suprema Corte Real. Sí, así son, o sea, son 11 reyes. Sí. Tienen secretarias, carros, prestaciones, dinero, ganan más que el presidente de la República, ganan $500,000, nadie les dice nada, son jueces y partes ellos mismos, tienen séquitos por todos lados, se hacen tonterías, les vale gorro, no las reparan. Cuando le dijeron a los ministros de la Corte que si en la cuestión está que no puedes ganar más que el presidente, dijeron, no, pues nosotros sí. Muy bien, doctor. Estamos ya terminando el programa de hoy. Quiero agradecerle su presencia el día de hoy aquí. Muchas gracias. Invitarlo. La verdad es que son temas bien importantes y no solo para abogados. Mucha gente deberá estar consciente de la necesidad de conocer primero nuestros derechos, pero sobre todo para hacerlos valer, ¿no? Pues eso es lo importante. Ojalá que hagamos programas de esos que la gente los conozca. Pues ojalá que sí, doctor, y bueno, la verdad muchas gracias. Estamos agradecidos. Muchísimas gracias, a ti, gracias. Queridos amigos, esto ha sido todo. Quiero agradecer a Victoria Lagunes que nos está viendo, Harley y todos los que no alcanzó a ver, pero que nos están, por supuesto, sintonizando, Víctor Manuel, el equipo del Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Por supuesto, los invitamos a revisar la página web de Innovando Medios y que puedan seguir también los programas de Mueve tu Lana, Vive Hoy y Con la Ley en la Mano Oficial. Mueve tu Lana los miércoles a las 9, los lunes a la 1 de la tarde y los jueves Con la Ley en la Mano Oficial, ustedes ya saben, con el doctor Barrón a las 4 p.m. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Recuerden que nos pueden seguir en la página web www.pnaj.org.mx, el teléfono si ustedes se sienten víctimas de una injusticia y necesitan apoyo porque no tienen para pagar un abogado, el 3096-2393, con gusto les estaremos ayudando. Y bueno, esto ha sido todo. Que tengan todos ustedes un excelente día.